Prepárate. Lo que Netflix nunca te mostró sobre Stranger Things 5 podría atemorizarte más que el Upside Down. La serie regresa el 15 de agosto de 2025. Y todos esperábamos enfrentarnos a monstruos, conspiraciones y nostalgia noventera. Pero lo que nadie cuenta es que tras las cámaras suceden cosas tan oscuras que rompen el mito de Hawkins por completo. ¿Qué secretos escondió el equipo de producción en el guión original? ¿Qué escena se eliminó por ser demasiado perturbadora, incluso para el horror televisivo? ¿Por qué algunos miembros del cast revelan pesadillas que los siguen hasta hoy, años después del rodaje? Hoy, te prometo un viaje directo a lo prohibido. Exploraremos teorías jamás escuchadas, escenas inéditas que podrían alterar tu percepción por completo, y verdades que Netflix prefiere mantener en el silencio. Desde referencias ocultas a rituales oscuros hasta datos escalofriantes sobre la idea original de la temporada, vamos a descubrir lo que realmente late bajo esa estética retro tan aclamada. Quédate hasta el final. Revelaré la escena secreta que alguien filtró y que podría invalidar toda la temporada oficial. Esto no es solo un repaso, es una advertencia real. ¿Estás listo para cruzar al otro lado? La narrativa oficial de Stranger Things 5 nos construye un universo épico. La plaga que emerge del Upside Down, el enfrentamiento final en Hawkins y el regreso triunfal de nuestros héroes. Netflix lo presenta como la temporada más ambiciosa, prometiendo fuegos artificiales emocionales y respuestas a todas las preguntas pendientes. Pero esas promesas esconden un velo y detrás se ocultan sombras inesperadas y silencios calculados. Por un lado, el tráiler oficial muestra imágenes heroicas. Eleven dominando el mundo invertido, el grupo unido como una máquina imbatible, Joyce y Hopper liderando la resistencia. Pero insiders filtrados señalan que muchas de estas escenas heroicas fueron filmadas solo para publicidad. La narrativa real, tras bambalinas, involucraba escenas alternativas, más violencia gráfica, conflictos internos mucho más crudos y un final que nunca llegó a aprobarse. Según un asistente de producción que prefirió anonimato, la verdadera versión incluía una secuencia cancelada donde Eleven confronta su propio espejo demoníaco, no el Mind Flayer, sino una figura oscura que representa sus traumas. Esa escena fue eliminada por ser demasiado perturbadora para la audiencia familiar e incluso podría haber desencadenado rechazo global. Además, se dicen versiones antiguas del guión donde personajes principales, incluso Lovejoy, personaje secundario, tenían finales oscuros e irreversibles. Estos pasajes decían que Hopper se sacrificaba no para salvar Hawkins, sino para sellar el portal junto a Eleven, generando en ella una culpa imposible de sobrellevar. Netflix habría suprimido ese rumbo para evitar una temporada demasiado deprimente y asegurar merchandising rentable y masivo. Otro elemento oculto. Los diseños originales del Upside Down incluían una vegetación mutante que absorbía energía emocional humana. Esa idea terminó cortada, pero quedó como easter egg en uno de los capítulos. Se ve una planta con formas humanoides escondida en una escena de fondo, tan fugaz que la mayoría la ignora, pero que apunta a un hilo argumental mucho más oscuro y olvidado. En resumen, el contraste es brutal. Lo oficial busca épica y cierre emocional, mientras lo oculto nos lleva a un territorio más psicológico, casi horror experimental. Netflix eligió pulir la historia, pero ¿a qué costo? En la próxima sección descubriremos teorías insólitas y polémicas que explican por qué se taparon estas revelaciones y por qué tal vez todo esto es solo la punta del iceberg. La temporada 5 llegó con una misión: cerrar la odisea de Hawkins y dar respuestas. Pero justo ahí, florecieron teorías que Netflix no esperaba y tampoco quería que amplifiques en altavoz. Algunas están basadas en pistas del tráiler, otras en filtraciones misteriosas que no aparecen en ningún lado oficialmente. Estas son las más explosivas y perturbadoras. 1. Eleven fue reemplazada por una réplica oscura ya en la temporada 4. Una teoría viral sostiene que la Eleven que vemos en la temporada 5 no es ella. Insiders aseguran que aquella escena en la que se abraza con Mike bajo la lluvia tiene un sutil parpadeo. Su mirada es distinta.
Dicen que hubo una secuencia eliminada donde ella se enfrenta a una doble, una versión oscura con venas negras y ojos sin alma, y eso fue reemplazado con CGI. La teoría dice que Netflix cortó todo rastro para evitar que los fans notaran la verdad. Eleven original fue absorbida por el Upside Down. 2. Hopper controla el Upside Down desde el portal. Otra hipótesis inquietante afirma que Hopper no murió realmente, sino que su conciencia fue absorbida por el núcleo del Upside Down. En esta versión alternativa, él se vuelve una especie de guardián oscuro, un ente que observa a todos desde las grietas de la realidad. Una escena borrada supuestamente lo mostraba hablando con Eleven desde la dimensión paralela, advirtiéndole: «Estoy aquí y no puedes salvarme». Según fuentes de producción, fue eliminada por desviar demasiado la trama. 3. Las autoridades sabían del Upside Down desde los años 80. Según supuestos documentos desclasificados y teorías online, el gobierno estadounidense estaba al tanto del Upside Down desde antes de los eventos de la primera temporada. Hablan de rituales, tecnología secreta y pactos con entidades extradimensionales. Algunos dicen que la escena de la junta entre militares y clérigos fue grabada, pero no se incluyó por ser demasiado conspirativa. 4. Will es un espía del Upside Down. Durante años lo vimos como víctima, pero ¿y si siempre fue parte del plan? Una teoría afirma que Will fue manipulado desde el principio para actuar como canal. Algunas imágenes del tráiler lo muestran en trance, rodeado de símbolos extraños. Se rumorea que hay una escena eliminada donde dibuja esos símbolos compulsivamente mientras una voz susurra detrás de él. 5. El merchandising dictó el final. Quizás la más triste pero realista. La historia fue moldeada por marketing. Un final trágico ya estaba escrito, donde Hawkins era arrasado y varios protagonistas morían, pero se descartó por no ser vendible. Fuentes internas aseguran que una escena final mostraba a Eleven sola en un desierto, sin poder usar sus poderes, caminando hacia una tormenta. Esa imagen fue reemplazada por una sonrisa y un abrazo para asegurar continuidad comercial. Estas teorías pueden sonar extremas, pero muchas encajan con lo que no vimos. ¿Coincidencia? ¿Control narrativo? ¿Miedo de perder audiencia? Tal vez Stranger Things nunca fue solo una historia de amistad y terror, sino una historia de manipulación detrás de bambalinas. 1. La escena del niño poseído. Durante el rodaje de la temporada 5, se filmó una secuencia que mostraba a un niño de Hawkins, no identificado, poseído por energía oscura. En la versión eliminada, el chico levita mientras su voz se distorsiona, recitando un mantra antiguo que menciona el precio de abrir la puerta. Se cree que fue filmada para mostrar el impacto local del Upside Down, pero fue recortada por ser perturbadora para audiencias menores. Testigos del set describen que los padres presentes quedaron impactados, con algunos niños llorando durante la grabación. La escena nunca fue publicada, ni en teasers. 2. El ritual en la iglesia abandonada. Hay fotos filtradas de una escena grabada en una iglesia en ruinas, con agujeros en el techo y luz de velas parpadeante. Se ven símbolos ocultos pintados en el altar y Eleven realizando un ritual con un libro antiguo. Según uno de los extras, la atmósfera cambiaba. Se sentía real y tétrica, no como los sets normales. La escena fue cortada por motivos desconocidos, pero circula en foros que esa parte explicaba el origen real del Upside Down, conectándolo con rituales ancestrales en Hawkins. Algunos creen que era demasiado reveladora para la narrativa oficial. 3. La visión de Mike. Durante una noche, en una toma extendida, Mike tiene una visión despierta del Upside Down entrando a su casa por las ventanas. En el metraje borrador, lo vemos corriendo y viendo sombras por el pasillo, y una figura grotesca detrás de él cuando llega a su cuarto. Todo termina con él gritando y la pantalla a negro. Fue reemplazada por una escena más ligera donde habla sobre crecer. Posiblemente Netflix la descartó por quitarle tono familiar y parecer demasiado intensa para su perfil. Stranger Things 5 no es solo una serie,
Es una caja de secretos, decisiones silenciadas y escenas que alteran por completo lo que creíamos saber de Hawkins. Detrás de cada fotograma hay un equipo que eligió qué mostrar y qué enterrar. Y lo más inquietante no es lo que vimos, sino lo que no se nos permitió ver. La versión que llegó a nuestras pantallas es solo una máscara. Debajo hay rituales eliminados, giros que podrían haber cambiado el destino de personajes clave y una estética más cercana al terror psicológico puro. Netflix construyó una narrativa cómoda, pero los indicios, teorías y filtraciones revelan que la historia original era mucho más oscura de lo que imaginamos. ¿Y si Eleven ya no es Eleven? ¿Y si Will es el verdadero antagonista encubierto? ¿Y si Hopper nunca volvió realmente? Las preguntas siguen abiertas, y quizás nunca obtengamos respuestas oficiales, pero es allí donde nacen las mejores teorías.